Tiene el dial de su receptor en una de las emisoras de Radio Intereconomía. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. Bienvenidos a Pulso Geopolítico, donde sabemos que vivimos inmersos en una transición hacia una nueva era geopolítica global. Y sabemos también que el momento actual está marcado por la fragmentación del orden internacional y el retorno sin complejos del uso de la fuerza como herramienta de influencia global. Por eso conviene escuchar y reflexionar sobre las palabras que al respecto ha pronunciado el líder de la primera potencia militar de la Unión Europea. El presidente francés, Emmanuel Macron, lo tiene claro. Lo explica, además, sin margen para la interpretación. Para ser libres en este mundo, tenemos que ser temidos. Para ser temidos, tenemos que ser poderosos. Palabras contundentes que son parte de su discurso ante las Fuerzas Armadas en la víspera del día de la toma de la Bastilla, un día fundamental para Francia, y es la verbalización más cruda del diagnóstico compartido por una parte creciente de las élites políticas y gobernantes del continente europeo ante un mundo como el que vivimos, donde la ley del más fuerte es la que se impone sobre el derecho internacional. La defensa ya no es un accesorio, es un requisito imprescindible para existir. Francia es la única potencia nuclear de la Unión Europea, lo sabemos, es miembro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y asume con gestos como este un liderazgo natural en el camino hacia una Europa más autónoma, más consciente de que es vulnerable y por tanto más dispuesta a invertir en capacidades de disuasión y defensa. Sabemos que la invasión rusa de febrero del 22 no solo supuso la reanudación de los conflictos bélicos a gran escala en suelo europeo, sino que puso de relieve el colapso práctico de esos acuerdos de seguridad forjados tras la Segunda Guerra Mundial. En paralelo, esto se agrava por la actitud de Estados Unidos, que nos deja bastantes dudas en cuanto a la fiabilidad de su paraguas protector tradicional. Es una potencia, lo sabemos, que intenta mantener como puede la hegemonía, que la sigue teniendo, pero que tiene por tanto el foco donde se puede disputar esa hegemonía, en el Indo-Pacífico. Es evidente que en el contexto de transición hacia un orden global multipolar o incluso apolar, como se espera que sea el futuro, ya no hay reglas y en su lugar lo que prevalece es la fuerza. Por eso, Macron intenta conseguir que se abra un diálogo estratégico con el resto de naciones relevantes de Europa en torno al papel que el arsenal nuclear francés puede jugar en una arquitectura común de seguridad. Es un asunto delicado, sobre todo por lo celoso que es cualquier país, pero especialmente Francia al respecto de su soberanía. Pero es también una perfecta muestra de hasta qué punto París considera todo esto extremadamente preocupante. Es un sujeto estratégico autónomo. Europa no lo es. Seguimos bajo el paraguas de un Estados Unidos que cada vez tiene menos interés en defendernos. Hay que reconocer que la noción de autonomía estratégica europea ha sido durante años un concepto bonito pero absolutamente vacío de contenidos. Europa, sin embargo, no va a poder seguir siendo una anomalía desarmada, no va a poder seguir instalada en ese vasallaje feliz hacia unos Estados Unidos que ya no la defiende. Hay que entender las palabras de Macron como relevantes, con una resonancia particular, porque insisten que no hay alternativa, más alternativa que asumir esa realidad contundente. Para que te respeten tienes que tener fuerza, y Europa está chocando con la evidencia de que los recursos que ha tenido hasta el momento, la autoritas, el dinero, la capacidad de inversión, también la capacidad de compra como mercado frente a Estados Unidos, no bastan frente a actores que solo respetan la disuasión, una disuasión entendida como fuerza militar. Un giro, el que propone Macron, que tiene implicaciones profundas. En primer lugar, exige una revolución mental en muchas de las capitales europeas que todavía consideran que hablar de defensa y de sus capacidades es tener una retórica belicista, es estar atizando el conflicto.
pero lo que se propone implica apostar por la interoperabilidad de los distintos ejércitos europeos para poder ser más ágiles y más efectivos, invertir de forma conjunta y sostenida en I+D militar, coordinar de forma real los proyectos del Fondo Europeo de Defensa, porque ¿qué autonomía estratégica en materia militar vamos a tener si nos falta know-how, si nos faltan patentes, si vamos a tener que seguir invirtiendo en comprar herramientas y tecnologías estadounidenses? Vas a seguir sometido de una manera u otra a esa capacidad militar de Estados Unidos. La defensa, tenemos que tenerlo claro, no es solo tarea de los militares, tiene que ser una prioridad del Estado, transversal y vital, porque no estamos hablando de capacidades militares sobre el terreno únicamente, estamos hablando de ser capaces de defender nuestras libertades, nuestra independencia, nuestra capacidad de acción, nuestras sociedades tal y como las entendemos. Hay que ser conscientes de que la fuerza no es lo contrario de la diplomacia, es la garantía de que la acción diplomática es eficaz. Europa no puede seguir apelando al principio que desprecian otros a los derechos humanos solo como una virtud moral que nos empeñamos en dar lecciones sobre ella, porque tenemos que ser capaces de respaldarlos con medios sobre el terreno. El momento actual es una encrucijada. Europa puede e incluso debe seguir siendo un espacio de bienestar, de derechos, de civilización, pero solo lo podrá ser si es capaz de protegerlo con firmeza. Es muy triste que para evitar que te coman en esta jungla de orden mundial que estamos configurando, tengas que conseguir que te tengan miedo, pero es el entorno en el que nos movemos, es la realidad que nos rodea. Y más vale que lo hagamos con decisión, porque el mundo que viene no va a esperar a los indecisos. Eso lo tenemos que tener muy claro. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino, una parada. A la vuelta damos cuenta de las noticias más relevantes del ámbito geopolítico, primero en forma de titulares que elabora Blanca del Tronco. No se marchen, porque sigue Pulso Geopolítico en Intereconomía. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo. Que llueva, que Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. ¿Llovemos juntos? Canal de Isabel II. Cuidamos el agua. Si una persona sale de un punto A por un camino difícil y otra sale de un punto B por un camino más cómodo, ¿se encontrarán? Acompañamos a personas en situación vulnerable desde la infancia hasta el final de su vida. Porque nosotros no creemos en las coincidencias, creemos en las oportunidades. Fundación La Caixa. Solo es progreso si progresamos todos. Viajes, destinos, cultura, gastronomía hacen diferente a cada viajero. Recorre el mundo cada semana con nuestro programa de viajes Clase Business. Descubre los mejores destinos de lujo y experiencias exclusivas de una manera diferente. Cada sábado de 12 a 1 del mediodía, escucha Clase Business con Elena Fraile en Radio Intereconomía. En Radio Intereconomía te acompañamos donde tú quieras. Sintonízanos en directo a través de la radio, nuestra web, aplicación móvil o canal de YouTube. Si lo prefieres, también puedes encontrarnos en diferido a través de iVoox, Apple Podcast, Spotify y todas las plataformas de podcast. La mejor información económica en cualquier momento y desde cualquier lugar. Radio Intereconomía, siempre contigo.
Desgranamos ya todo lo más relevante que ha llegado a nuestra redacción en materia geopolítica. Primero, en forma de titulares, los elabora Blanca del Tronco. Blanca, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Trump recibe en Washington al secretario general de la OTAN. El objetivo del encuentro es concretar un acuerdo sobre el envío de armas estadounidenses para Ucrania, como los sistemas de misiles Patriot pagados por Europa y la Alianza Atlántica. Es posible además que Donald Trump anuncie posibles sanciones contra Rusia, mientras el representante especial de la Casa Blanca para Ucrania, Keith Kellogg, se encuentra ya en Kiev, donde prevé permanecer toda la semana para mantener reuniones de alto nivel a fin de tratar diferentes asuntos como la defensa antiaérea y las posibilidades de reanudar el diálogo entre Ucrania y Rusia. Reunión en Bruselas de los ministros de Comercio de la Unión Europea tras el anuncio de aranceles de Trump. Aranceles del 30% a la Unión Europea a partir del 1 de agosto. Los ministros de Economía y Comercio de los 27 analizarán estos aranceles, pero también las posibles contramedidas comunitarias por los recargos estadounidenses al acero y al aluminio congeladas por el momento. Israel intensifica sus operaciones en el norte de Gaza. El objetivo, eliminar a Hamás de la zona para dominar un hipotético alto el fuego cuyas negociaciones avanzan en Doha. La Knesset israelí, el Parlamento vota este lunes además la destitución del parlamentario árabe Ayman Oded, motivada por un texto publicado en redes sociales en enero en el que celebró de forma equitativa la liberación de rehenes israelíes a cambio de prisioneros palestinos. Irán asegura que no se ha fijado fecha para nuevas conversaciones con Estados Unidos. Desde Teherán aseguran además que Irán entró en las rondas anteriores de negociaciones con Washington de buena fe antes del ataque israelí a su país. Ahora dicen no entrarán en este proceso de negociación hasta que no estén seguros de la eficacia de la diplomacia. Nos vamos a Asia, reunión bilateral en Pekín entre China e India. Primera reunión entre ambas potencias en 5 años y que se produce en el marco de la reunión de los ministros de Exteriores de la Organización para la Cooperación de Shanghái, conocida como la OTAN asiática. Asisten, entre otros, el ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov. Y volvemos a Trump porque va a realizar una visita de Estado a Reino Unido a mediados de septiembre. Según un comunicado emitido por el Palacio de Buckingham, el presidente de los Estados Unidos y su mujer Melania han aceptado una invitación del rey Carlos III para realizar una visita de Estado al Reino Unido del 17 al 19 de septiembre. Trump será recibido por el rey en el castillo de Windsor. Ampliamos ya todas estas informaciones, Blanca. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, se reunirá este lunes con Donald Trump en la Casa Blanca para hablar sobre Ucrania. Es posible que en este contexto sea donde el presidente estadounidense haga su gran anuncio sobre Rusia. Pablo Llanone. No tenemos más detalles sobre este anuncio, pero transcurre al filo de 2 episodios clave en la postura de Washington en la guerra. Después de meses, los republicanos parecen más dispuestos a ceder ante las sanciones que el Senado ha estado planteando contra Moscú. Además, este fin de semana, Trump ha reafirmado su apoyo a Kiev tras anunciar el envío de sistemas de defensa antiaérea Patriot a Ucrania. Aún no he acordado el número, pero van a tener algo porque necesitan protección. Pero la Unión Europea la va a pagar. Nosotros no pagaremos nada, pero se la enviaremos. Será un negocio para nosotros y les enviaremos Patriots, algo que necesitan desesperadamente porque Putin ha sorprendido a mucha gente. Habla bonito y luego bombardea a todo el mundo por la noche. Ahí hay un pequeño problema. No me gusta. Como oyen, el envío de armas coincide con la frustración de Trump hacia Putin, quien en la última semana intensificó el número de drones en sus ataques, llegando a 700 la noche del pasado miércoles. Debido a este recrudecimiento de la ofensiva aérea, Zelensky lleva semanas pidiendo los sistemas Patriot. Estados Unidos por fin ha cedido al respecto, pero se limitará a poner la tecnología, ya que serán Europa y la OTAN quienes la paguen. Tengo una reunión con el secretario general que vendrá mañana, pero básicamente vamos a enviárselos. Piezas militares muy sofisticadas y nos van a pagar el 100% por ellas y así es como lo queremos y hemos estado intentando conseguirlo de nuevo. No creo que Biden nunca lo haya pedido. Estados Unidos ha dado 350.000 millones, mientras que Europa solo ha dado 100.000 millones de dólares. Eso es mucho dinero, 100.000 millones, pero en realidad deberían poner más que nosotros. Así que a medida que enviemos equipamiento, ellos nos lo reembolsarán. ¿No suena bien? La entrega del armamento será uno de los puntos clave de ese encuentro que se celebra esta tarde entre Mark Rutte y Donald Trump. El envío de los sistemas de defensa, por cierto, ha preparado el terreno para la llegada de hoy a Kiev del enviado especial de Estados Unidos para Ucrania, Keith Kellogg. Ha sido recibido ya con calidez por el ministro de Defensa ucraniano, Andriy Yermak, quien ha avanzado que uno de los principales puntos de este encuentro será la colaboración militar, en referencia a la adopción de los sistemas Patriot. Además, otro asunto clave, ha dicho el alto diplomático, será
serán las sanciones, un tema que podría ir a la par de lo que diga Trump en su esperado anuncio sobre Rusia. Y todo ello mientras que el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, viaja a Washington, Alemania, es entre todos los socios de la Unión Europea el que más parece responder a las demandas de Trump en el gasto en defensa. Eva Villanueva. El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, viaja a Washington para reunirse con el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, para buscar claridad sobre los suministros de armas estadounidenses a Ucrania, los planes de despliegue de misiles y el futuro de los niveles de tropas estadounidenses en Europa. Como decías, dados los recientes pasos que ha dado Berlín hacia su rearme y capacidad de defensa, es posible que reciba una cálida recepción como actor clave en el mayor aumento militar de la OTAN desde la Guerra Fría, después de haber estado rezagada durante décadas en gasto en defensa. Recordemos que Alemania ha despejado su freno de deuda constitucional para cumplir con el nuevo objetivo del gasto militar básico de la alianza del 3,5% de la producción nacional para 2029, una medida que aumentará el gasto de defensa alemán a 162.000 millones de euros en 2029, desde los 95.000 millones de euros del proyecto de presupuesto para 2025. En una reunión con Hegseth en el Pentágono, Pistorius lo que va a hacer es discutir la oferta de Berlín de pagar los sistemas de defensa aérea Patriot de Estados Unidos para Ucrania, una propuesta hecha pública por el canciller Merz hace tan solo unas semanas, después de que las discusiones privadas no lograran obtener una respuesta de Washington. El domingo el presidente estadounidense Donald Trump anunciaba el envío de misiles Patriot a Ucrania sin especificar una cifra, pero sí afirmaba que la Unión Europea reembolsaría el costo de esos misiles a Estados Unidos. Alemania ya ha donado 3 unidades Patriot a Kiev, mientras Ucrania sufre algunos de los ataques rusos más duros de las últimas semanas. Pistorius también va a buscar claridad sobre si Washington mantiene su compromiso de desplegar temporalmente misiles de largo alcance en Alemania a partir de 2026, como se acordó bajo el mandato de Joe Biden. Los 27 estudian la marcha de las negociaciones comerciales con Estados Unidos con la presión añadida por Trump de imponer aranceles del 30% a los productos europeos si no hay un acuerdo. Bruselas aboga por agotar la vía negociadora, pero advierte esa cuantía impide el comercio entre ambas partes. Se va. Maroš Šefčovič se ha pronunciado contundente, aunque se sigue mostrando a favor del diálogo con la administración Trump. Lo ha dicho justo antes de entrar al Consejo de Ministros de Comercio y ha señalado que espera hablar con sus homólogos de Estados Unidos este mismo lunes, pero ha dejado claro que unos aranceles del 30% eliminan prácticamente el comercio, dado que lo hace prohibitivo. Como saben, la Unión Europea ha abordado estas conversaciones de buena fe y con toda intensidad en todo momento. Seamos sinceros, una tasa arancelaria del 30% es prohibitiva para el comercio mutuo. Llegados a este punto, ha vuelto a insistir en que para los socios comunitarios la prioridad es alcanzar un acuerdo bajo el diálogo. Y es en lo que van a insistir, lo ha dicho, de ahora hasta ese nuevo plazo del 1 de agosto. Señalaba, eso sí, que tienen que hacer lo que se pueda para evitar este escenario de gravámenes. Seguimos convencidos de que nuestra relación transatlántica merece una solución negociada que siente las bases de una estabilidad y una cooperación renovadas. Por eso, seguimos comprometidos con la administración estadounidense y damos prioridad a las soluciones negociadas antes de la nueva fecha límite del 1 de agosto. Šefčovič lo ha dicho, apostarán por el diálogo, pero insisten que están preparados para responder con contramedidas si no se llega al acuerdo. Dicho esto, la incertidumbre actual provocada por unos aranceles injustificados no puede persistir indefinidamente, por lo que debemos prepararnos para todos los resultados, incluidas, si fuera necesario, contramedidas proporcionadas y bien estudiadas para restablecer el equilibrio de nuestra relación transatlántica. Con todo, subraya que la Unión Europea sigue plenamente unida para responder a los retos y agradece a los Estados miembros el apoyo a la Comisión.
España cierra filas con la Comisión en sus conversaciones con Estados Unidos para llegar a un acuerdo comercial de aquí al 1 de agosto. Desde el Gobierno piden no sobrereaccionar al anuncio de aranceles del 30% de Donald Trump. Aranceles, recuerda el ministro Carlos Corpo que el presidente estadounidense aún no ha aplicado. Para el ministro de Economía aún hay margen para la negociación. Todavía está ese acuerdo con Estados Unidos a nuestro alcance. Tenemos que, en este caso, intensificar los esfuerzos en las próximas semanas para ser capaces de llegar al escenario que es el más beneficioso para todos, que sería un acuerdo efectivamente con Estados Unidos. Vamos a trabajar todos a intensificar nuestros esfuerzos para conseguirlo, y lo que sí que tenemos que seguir haciendo es avanzar en paralelo, por supuesto, en la puesta en marcha, en la preparación de las posibles medidas de reequilibrio que pudieran entrar en marcha si es que este escenario de acuerdo al final no llega a producirse. Cuerpo recuerda, eso sí, que no hay que ser ingenuos y por eso Europa debe prepararse para contragolpear a Estados Unidos. Bruselas presentará, por tanto, a los países su segundo paquete de represalias, aranceles contra productos estadounidenses por valor de 72.000 millones de euros. Paloma Arnaldos. Bruselas quiere darle espacio a la diplomacia y por eso ha decidido extender hasta principios de agosto el aplazamiento de aranceles por valor de unos 21.000 millones de euros. Sin embargo, ya está diseñando cuáles pueden ser sus represalias. En abril, la Unión Europea reactivó aranceles suspendidos sobre productos como las motos Harley-Davidson, el Bourbon o la ropa vaquera. En mayo presentó otra lista de unos 95.000 millones de euros en bienes potencialmente afectados en sectores como la alimentación, la agricultura, la automoción o los aparatos aeronáuticos. En caso extremo, Bruselas tiene definidos 72.000 millones de euros en aranceles. La Unión Europea ha llevado este asunto además ante la Organización Mundial del Comercio y considera activar el mecanismo anticoercitivo vigente desde diciembre de 2023 y con el que pretende ir más allá de los aranceles, atacando servicios, propiedad intelectual, inversiones o hasta licencias de empresas estadounidenses si la coerción económica se intensifica. Pero más allá de estas medidas, el bloque está acelerando los tratados comerciales con terceros como Indonesia o Mercosur. Si finalmente no se llega a un acuerdo en nuestro país, como el resto de socios europeos, tendrá que enfrentarse a ese 30% de aranceles de Estados Unidos. Analizamos cuál será su impacto en nuestro país con Ángeles Lozano. Impacto moderado para nuestro país. Es el que estiman organismos como Funcas o el Banco de España, que consideran que el efecto en el PIB español sería de una pérdida de entre el 0,11 y el 0,30% del PIB en el horizonte 2025-2026. La Cámara de Comercio proyecta por su parte una caída de entre el 10 y el 18% en exportaciones, con una pérdida cercana a los 2.600 millones de euros. Varios son los sectores que se verían especialmente afectados, sobre todo el sector de maquinaria y bienes de equipo, con exportaciones por más de 4.000 millones de euros. Estados Unidos es, además, el segundo mercado de exportaciones del aceite de oliva y el vino. Al aplicar aranceles a este sector, se espera una caída drástica de la demanda. También impactará al sector del acero y el aluminio y al sector químico y farmacéutico, con caídas previstas de hasta el 16% en esta última área. Afectará también al sector de la cerámica o el biodiesel, impactando especialmente en zonas como la Comunidad Valenciana. Las pymes serán sin duda las empresas más afectadas, ya que podrían sufrir pérdidas de hasta 29.000 millones de euros. Desde el Gobierno ya han anunciado que intentarán minimizar el impacto. El 3 de abril activó el Plan de Respuesta y Relanzamiento Comercial de 14.100 millones de euros, financiado con 7.400 millones nuevos y 6.700 millones de instrumentos existentes. Este plan contempla avales ICO por 5.000 millones de euros, la diversificación de mercados y el apoyo a los sectores más vulnerables. España está además reforzando el enfoque en tratados alternativos como Mercosur, Indonesia o India y creando canales de exportación fuera de Estados Unidos. Miramos ya a Oriente Próximo. Las negociaciones de alto el fuego entre Israel y Hamás avanzan lentamente, pero siguen encalladas en varios puntos clave. Actualmente se están celebrando reuniones indirectas en Doha, mediadas por Qatar, Egipto y Estados Unidos, con un plan que contempla un alto el fuego inicial de 60 días, el canje escalonado de rehenes y la retirada gradual de Israel de la franja
de Gaza. Aunque las partes parecen estar abiertas al diálogo, hay varios puntos de desacuerdo. Hamás exige una retirada total de las tropas en Gaza, mientras que Israel propone mantener tropas en zonas estratégicas como el sur o una franja de seguridad. El grupo terrorista exige además garantías de un cese permanente del conflicto, mientras que Israel solo acepta uno temporal, condicionándolo al desarme de Hamás y a la liberación total de los rehenes. Hamás ofrece liberar 10 personas en una fase inicial, mientras que Israel insiste en la liberación de más rehenes. En paralelo a las negociaciones, Israel continúa su ofensiva en la franja de Gaza con ataques en las últimas horas a un punto de distribución de agua o al campo de refugiados de Nuseirat, que ha causado la muerte de entre 8 y 10 personas y herido a decenas de personas. El ejército israelí ha atribuido al ataque a un fallo técnico, ya que el misil desvió del objetivo, que supuestamente era un militante de la yihad islámica. Según observadores internacionales, también se han realizado recientes bombardeos en Bureij y otros campos en el centro, donde han ocurrido ataques mortales en fechas cercanas. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. ¿Quieres aprender a invertir? En Banco Big ponemos a tu disposición una demo de nuestra plataforma de broker con 100.000 euros ficticios para que practiques tus inversiones a tiempo real y sin condiciones. Entra en bancobig.es y descúbrela. Banco Big. Nos mueven tus valores. En Finaccess Value queremos ayudarte a conseguir tus objetivos financieros. Finaccess Value, gestión de patrimonios centrados en la prudencia y la gestión del riesgo. Un enfoque global y más de 20 años del grupo Finaccess nos avalan. Más información en finaccessvalue.es y en el 91 737 4114. Finaccess Value, agencia de valores, figura inscrita en CNMV con el número 301. Por favor, un vermut. Un zarro. Zarro, por supuesto. El vermut Zarro es el vermut de Madrid, elaborado artesanalmente con los mejores botánicos y vinos de calidad. Un vermut genuino y con historia, orgulloso de sus orígenes castizos y más aún de su sabor. Y es que en grifo o en botella, vermut Zarro es el auténtico sabor del vermut de Madrid. Vive Zarro, siente Madrid. Las noches de lunes a jueves en Radio Intereconomía te convocamos a Disidencia Deportiva, un programa diferente, independiente, apasionante, disidente y deportivo. Disidencia Deportiva, de lunes a jueves a las 11 de la noche, tu tertulia de deportes en Radio Intereconomía. Después de conocer que la Armada tiene en proyecto la adquisición de un nuevo portaaviones, el primero convencional, que podría operar hasta 30 aviones de combate de última generación, inspirado en el Charles de Gaulle francés, el buque insignia de la Marina francesa, que la empresa pública Navantia ya estudia la viabilidad del nuevo buque, que se sumaría a otro portaaeronaves anfibio similar al Juan Carlos I. Nos hemos preguntado cómo se elaboran las embarcaciones militares, qué diferencias tiene con las civiles, cuáles son las peculiaridades del proceso. Por ello, hablamos ya con Nicolás Monereo, que es ingeniero naval, contraalmirante en la Reserva, miembro del Colegio de Ingenieros Navales y Oceánicos de España. Nicolás, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuáles serían las principales diferencias, Nicolás, entre un buque civil y un buque militar desde el punto de vista del diseño de los ingenieros navales? Sí, vamos a ver. Un buque militar, en general los buques son todos diferentes dependiendo de la visión que tenga cada uno o cómo se vayan a desarrollar, ¿no? El buque militar, pues lógicamente tienes unas características muy distintas porque se va a desenvolver en unos entornos pues generalmente hostiles, en una zona de combate o zona de crisis, ¿no? Entonces, yo distingo normalmente, en la Armada se distingue mucho entre lo que es primero el sistema de combate y luego lo que es plataforma. El sistema de combate, digamos, no tiene absolutamente nada que ver, evidentemente, con los buques civiles.
y bueno, lo que es una multitud de sistemas tipo sensores y armas que tienen que funcionar de una forma conjunta, ¿no? Yendo un poco a la pregunta que me hace sobre el tema de la plataforma, que es un poco lo que sería más ingeniería naval, fundamentalmente la labor una plataforma de un buque militar, lo que tiene que tener es un sistema de seguridad importante, o sea, de seguridad, yo diría que de supervivencia. Es decir, que una vez que un barco militar está siempre expuesto pues a un impacto, a una explosión próxima o algún tipo de accidente importante, ¿no? En ese caso, el barco, lógicamente, tiene que estar diseñado para que, en caso de que se produzca ese impacto, que el sistema de combate no haya sido capaz de rechazar, entonces, pues en caso de, pues lógicamente, las consecuencias pueden ser un incendio, una vía de agua, etcétera, y para ello, pues es necesario que el barco tenga una fuerte resistencia al choque. Exige, en algunas zonas del barco, pues se protege se coloca algún tipo de protección balística. La estructura tiene que estar muy compartimentada, de forma que una inundación pues no se extienda por todo el barco, sino se mantenga en zonas determinadas. Los servicios, generalmente servicios como son, por ejemplo, ventilación, eléctricos, etcétera, tienen que ser fácilmente segregables para poder aislar una zona del barco. Y luego, pues lo que sí que se hace es diseñar con una gran redundancia de equipos y de alimentaciones, ¿no? Entonces yo creo que básicamente más o menos son las grandes diferencias que yo veo. Hay otra más ya como buque completo, pues que sería pues un poco la sigilosidad del barco. Es decir, el barco, todos los equipos y todos los sistemas que van a bordo, pues tienen que tener unas características que hagan que el barco pues prácticamente pase lo más desapercibido posible. Claro. Evidentemente un barco de 6.000 toneladas no va a pasar desapercibido, ¿no? Pero sí, por ejemplo, pues que la firma radar o lo que llamamos el perfil, el eco radar sea el mínimo posible, que la firma acústica, la firma magnética, firma eléctrica, firma incluso de estela o de presión, pues que sean lo mínimo posible para evitar pues que puedan activar minas o que sean fácilmente detectables por submarinos. Entonces, de alguna forma es un poco lo que yo veo. Vamos, sí. Nos han quedado claras diferencias, nos ha quedado claro que es un proceso complejo, que hay conceptos como la sigilosidad y que tienen que estar bien diseñadas, las firmas de radar y de detección. Entonces, yo creo, Nicolás, que también nos interesa saber, por ejemplo, hacernos una idea, que a los legos en la materia igual nos sorprende, cuánto tiempo lleva desde el diseño hasta la entrega final la construcción de una embarcación militar moderna importante, una fragata, un destructor. Esto, desde que está primero sobre el papel hasta que se vota, ¿cuánto tiempo puede pasar? Pues desgraciadamente mucho tiempo. La verdad es que es una cosa que es un tema que es un debate continuo. Yo más o menos viendo un poco las últimas experiencias y no solamente en España, sino incluso fuera de España también, a lo mejor un barco tipo fragata, destructor, pues efectivamente pueden estar en torno a los 8 o 10 años fácilmente. Previamente hablo desde que se firma, digamos, el contrato para partiendo o de cero o de un pequeño anteproyecto que se hace en la fase previa de definición, hasta lo que es la entrega del primer buque de la serie. Claro. Supongo, Nicolás, que habrá un elemento en el proceso de complejidad añadido, dado que es un buque militar, que habrá cuestiones que son clasificadas y que a lo mejor entorpecen todavía más lo que es que fluya el proceso, ¿no? ¿Cómo va esto? Sí, vamos a ver, el tema de la clasificación de la información, yo creo que muchas veces es un poco quebradero de cabeza en los programas, ¿no? Lo que si se clasificara el programa entero, prácticamente sería inviable, porque la cantidad de precauciones que había que tener, la forma en que hay que proteger toda la información, pues prácticamente nos obligaría a trabajar en una caja fuerte. Entonces, lo que se hace normalmente en los barcos, cuando hay un nuevo programa de construcción, uno de los primeros documentos que se edita es lo que llamamos la guía de clasificación.
En ese documento se establece qué datos o qué elementos de la construcción y del diseño son clasificados y qué nivel de clasificación tiene, si son secreto, reservado, confidencial, etcétera, ¿no? Entonces, de acuerdo con eso, cualquier documento que haga referencia o que cite alguno de esos datos deberá ser clasificado con el mismo nivel de clasificación. No sé si me explico. O bien, si alguno de estos documentos hay algún documento que alguien que sepa de buques sea capaz de deducir o de calcular uno de esos datos, pues también debe ser clasificado, ¿no? De hecho, es una cosa que hay que tener mucho cuidado. Uh-huh. Luego hay otro tema que efectivamente que es la seguridad industrial. La seguridad industrial es algo que es más que clasificación nacional, es protección de la información de las empresas que participan en el programa. Eso, lógicamente, las empresas pues bueno, tienen su propiedad intelectual de los sistemas que proporcionan, y lógicamente no quieren, aunque la compartan con el Ministerio de Defensa, pero no quieren compartirla, pues lógicamente con otras empresas, claro, que incluso algunas son competencia, ¿no? Entonces eso lo que se hace es darle un tratamiento, vamos a decir, restringido a toda esa información, conforme también a lo que nos solicitan las empresas. ¿Qué países están a la vanguardia en diseño y construcción de embarcaciones militares? Y sobre todo, ¿qué lugar ocupamos? ¿Qué lugar ocupa España en ese panorama? Bueno, eso no es fácil, ¿no? Porque vamos a ver, en Europa, astilleros, se me ocurre países, por ejemplo, que construyan astilleros, hablo de la Unión Europea, uh-huh, que hagan buques de tipo fragata, pues se me ocurre, prácticamente, pues ser Francia, puede ser Italia, España, Alemania, Holanda y Suecia en submarinos. Y no hay mucho más. Es decir, estamos hablando de 6 países prácticamente. Si vamos a la OTAN, pues aparece Estados Unidos y Reino Unido, que también tiene una capacidad importante, ¿no? Y ya el resto del mundo, pues serían las grandes otras potencias, como son Rusia, China, Corea, India o Japón. Uh-huh. Y son, yo creo que estamos hablando a lo mejor de 11, 12 países, no mucho más, ¿no? ¿En qué orden puede estar España? Pues vamos a ver, evidentemente las grandes potencias juegan en otra liga. Estados Unidos, China, Rusia, pues tiene un nivel muy alto. A continuación, yo creo que Reino Unido, Francia, pues están también a un nivel muy alto. A partir de ahí, yo creo que ya en el siguiente grupo, yo creo que ya podía perfectamente encajarse a España, ¿no? Qué bueno. España, yo creo que es comparable con otros países europeos, pero, por ejemplo, nos encontramos con que Alemania, que hace muy buenos submarinos, hace fragatas, pero no hace portaaviones, por ejemplo. Italia hace portaaviones de estos para aviones de despegue vertical, pero sin embargo perdió la capacidad de hacer submarinos, de diseñar submarinos. Es decir, que Suecia hace submarinos, pero no hace buques de superficie. O sea que no todos los países tampoco construyen todo tipo de barcos. Claro. Supongo que es importante, Nicolás, tener astilleros nacionales para la soberanía tecnológica o la defensa del país. No es lo mismo, supongo, aún así habrá que matizar, ser un constructor, un mantenedor, que ser quien diseña la plataforma o quien integra los sistemas, que son muy complejos, ¿no? Habrá también aquí matices cualitativos. Clarísimo. Vamos a ver, la capacidad de diseño es muy importante, es fundamental, vamos. Yo siempre, en eso yo creo que España, pues yo recuerdo así como anécdota, yo cuando entré en la Armada, hace ya casi 50 años, prácticamente toda la Armada era extranjera. Eran buques o de procedencia, muchos de Estados Unidos, o bien eran proyectos de fuera, construidos en España, como ocurría con las fragatas de Eje, con los submarinos franceses, los Daphne y los Agosta. Ahora, cuando me retiré de la Armada hace un par de años, pues prácticamente la Armada era un diseño puramente español. Nos ha costado, se ha hecho grandes esfuerzos, pero bueno, eso da una autonomía y una independencia estratégica, podemos decir, importante, ¿no?
Desde hace ya unos cuantos años el Ministerio de Defensa está trabajando mucho en potenciar lo que se llama la base industrial y tecnológica de la defensa. Hay que pensar que la capacidad industrial de un país, de alguna forma, se puede considerar como una capacidad militar más. Claro. Es decir, un país que tiene una industria detrás importante, pues lógicamente va a ser capaz de aguantar mucho más en una crisis de alta intensidad, mucho mejor que otro que no la tenga, ¿no? Uh-huh. Entonces, el astillero lógicamente es un elemento fundamental. Eso está haciendo que, bueno, y se ha hecho, ¿no?, que la relación ahora mismo que tiene las Fuerzas Armadas con el mundo civil es cada vez más estrecho. La relación, hace un momento ha nombrado pues el Colegio de Ingenieros Navales, la asociación, las propias escuelas, la escuela de Ingenieros Navales también y de otras especialidades. O sea que la relación es cada vez más estrecha, lógicamente, porque interesa a los dos lados. Nicolás, sabemos que ahora mismo los ingenieros navales, quienes diseñan estas embarcaciones militares, viven en una continua evolución de también las amenazas, tanto cibernéticas, de guerra híbrida, pero también amenazas físicas. Hay misiles hipersónicos, hay drones navales que con un coste en comparación ínfimo pueden hundir una embarcación que ha costado muchos miles de millones. ¿Cómo afecta todo esto a la forma en la que se concibe ahora, en este momento, la arquitectura naval militar? Bueno, ahora estamos viviendo un momento de cambios, pues por todos lados. Por un lado, las crisis que está habiendo en nuestro entorno, es decir, estamos viviendo una época en la que hay unas tensiones y militares, incluso unas guerras declaradas en varios puntos, pues que hacen que se empiecen a utilizar unos sistemas y aparezca un modo de hacer, vamos a decir, de combatir que a lo mejor no se había pensado hace un tiempo. Entonces eso por un lado, y por otro lado el desarrollo tan grande de las tecnologías pues hace que vamos a decir, las cabezas pensantes en las Fuerzas Armadas pues tengan que estar constantemente viendo qué sistemas hay nuevos, qué armas hay nuevas y cómo utilizarlas y cómo defenderse de ellas. Uh-huh. O sea que no solamente hay que verlo como amenaza, sino también como posible utilización propia. Claro. Una oportunidad también, desde luego. Entonces, entonces, ¿cómo afecta a las plataformas navales, a la ingeniería naval? Pues, lógicamente, si vamos a poner, por ejemplo, si me ocurre, si hay que hacer sistemas, por ejemplo, instalar nuevos cañones de energía dirigida, por ejemplo, uh-huh, o armas de energía dirigida en general, como pueden ser láseres o cañones electromagnéticos, pues eso implica un cambio en las plataformas importantes para alimentar esos sistemas. El manejo de drones, pues a lo mejor el uso de drones exige que cada barco, que de hecho ya se está haciendo, que cada barco pueda desplegar sus propios drones. Qué bueno. Defensa contra drones, pues bueno, la defensa contra drones pues es complicada. También es verdad que un dron en sí hace poco daño a un barco, uh-huh, pero un enjambre pues a lo mejor puede hacer más daño, ¿no? Claro. Entonces pues hay que analizar y eso efectivamente, desde luego la Armada, las Fuerzas Armadas en general y la Armada en concreto, pues es algo que se está utilizando continuamente. Recientemente, Nicolás, se ha conocido ese proyecto de la Armada Española para adquirir un nuevo portaaviones. Da la sensación, a mí como neófito, como lego, de que un portaaviones es muy interesante todavía, porque parece más útil para proyectar poder en el mar que una embarcación convencional. Pero al final esto es un proyecto de gran envergadura y todo un desafío, ¿no? O sea, es una embarcación que mide 240, 260 metros, que es una verdadera ciudad que se embarca y que tiene gran cantidad de tecnología. Esto, al final, si somos capaces de encargárselo a Navantia y que se haga, por ejemplo, es una muestra de tecnología, de ingeniería naval verdaderamente de primer orden, ¿no? Bueno, pues sí, pero bueno, un portaaviones efectivamente, si al final
se decide o se toma una decisión de ir a un portaaviones de cubierta, digamos, larga, digamos, estamos hablando de un barco pues que puede ser con un desplazamiento en torno al doble del actual Juan Carlos I. Si Juan Carlos I está en 24.000 toneladas, pues estamos hablando a lo mejor de un barco de 40-50.000 toneladas. Efectivamente es un desafío. Es un desafío también pues la instalación de catapultas y de sistemas de recogida de aviones. Hay que comprar los aviones también. Sí, claro. Bueno, es que viene un poco por ahí todo. Es decir, al final el origen, al final el portaaviones lo que es el buque y los aviones. ¿Por qué se habla de ir a un portaaviones? Pues se habla de ir a un portaaviones o un portaaviones largo, grande, digamos, pues porque por la falta de aviones de despegue vertical o la imposibilidad de obtener un avión de despegue vertical que normalmente pues bueno, existen en el mercado. Bueno, el Harrier ya se ha dejado de hacer y solo queda uno, que es el F-35 Bravo. Claro. ¿Qué ventajas que tendría un portaaviones de cubierta alargada? Pues bueno, pues sería pues que hay más variedad de aviones. Así no estaríamos hipotecados a un modelo único. Entonces, la Armada, ante la situación actual, pues parece ser que es lo que va pensando, ¿no? Claro. Nicolás, habiendo sido jefe del programa del submarino S-80, seguro que nos puede explicar, en su opinión, qué es más difícil, un barco de superficie o un submarino. ¿Qué cuesta más diseñar y ponerlo al final en el mar? Bueno, yo, lógicamente, también he estado destinado en el programa de fragatas de la F-100. O sea, que tengo el corazón partido. Ambos, pero tengo el corazón un poco partido. Pero bueno, yo me inclinaría por el submarino. El submarino tiene, con respecto al barco de superficie, tiene un tema que es el que lo hace más crítico, que es que se mueve en un entorno muchísimo más hostil que el de un barco de superficie. Es decir, a medida que vamos bajando en profundidad, pues la presión aumenta brutalmente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la seguridad se convierte probablemente en el tema más crítico del barco. Claro. Entonces, a la hora del diseño, todo tiene que pasar por unos sistemas de seguridad, por unos análisis de seguridad, en fin, no estamos es algo con lo que no podemos jugar. Ahí se meten 40 personas y eso tiene que ser totalmente fiable. Qué fascinante y qué interesante el nivel que tenemos, cómo tenemos nuestra propia base industrial. Me ha encantado conocer más de este asunto tan complejo y ha sido gracias a Nicolás Monereo, ingeniero naval, contraalmirante en la Reserva y miembro del Colegio Oficial de Ingenieros Navales. Muchas gracias, un abrazo y hasta la próxima. Muchas gracias. Encantado de haber participado. Vamos con la guerra de los 12 días. Ha puesto Irán contra las cuerdas en el contexto de debilidad que se ha visto que viene sufriendo con la pérdida también de sus proxies en los últimos tiempos. Pero queremos saber también cómo puede evolucionar a futuro, qué análisis hacemos casi en caliente después de un conflicto de este tipo, porque al final también su posición geopolítica, la de Irán, pues puede aportarle ciertas ventajas. Y nos vamos a centrar en el análisis que sobre este conflicto ha hecho José Ignacio Castro, coronel en la Reserva, analista asociado del Instituto Español de Estudios Estratégicos y autor del documento de análisis del Instituto La Guerra de los 12 días, el León de Judá contra el León del Sol. José Ignacio, bienvenido, buenas tardes. Bien hallado, Rafa, muy buenos días. Bueno, hoy vengo en calidad de miembro de Minerva, muy bien, exactamente como representante del Ministerio de Defensa, y a tu disposición y de toda tu audiencia. Efectivamente, porque también eres analista de Minerva Institute. José Ignacio, ¿cuáles son los factores, en tu opinión, que llevaron a Israel a iniciar esa operación Rising Lion en este junio de 2025? ¿Por qué? O sea, ¿qué detona todo? Bueno, sí, la operación tiene dos componentes. Uno es la desestabilización del régimen iraní y de su capacidad convencional, y otra es la parte nuclear. Si nos vamos a la primera de ellas, estamos viendo que dentro de esos frentes en los cuales el primer ministro Netanyahu comentó que estaba luchando, Irán constituía uno de ellos porque es su adversario intrínseco, porque así lo
denominado el régimen de la República Islámica desde su constitución. Esta operación, la primera de ellas, la Rise and Lion, tenía como objetivo la destrucción de varios objetivos militares iraníes y de sus centros de mando y control. Estamos hablando de su programa de misiles, estamos hablando de sus centros de mando y control, y esto, aparte de mermar su capacidad militar, está mermando la capacidad que Irán tiene de ejercer el control sobre las zonas periféricas del país. El segundo componente está más bien relacionado con la capacidad nuclear del programa militar, digamos del programa nuclear iraní, del cual no tenemos constancia fehaciente de que es un programa nuclear. Con lo cual se dedicó a realizar una serie de acciones de ataque y destrucción de determinados objetivos nucleares. No decimos ni que sean militares ni que sean civiles. José Ignacio, todos conocemos las capacidades militares de Israel. Aquí tuvo que admitir limitaciones, sobre todo en Fordow y en Natanz, y esto a su vez le ha dificultado seguir esa doctrina Begin que ya aplicó en los años 80 contra Irak y más tarde contra Siria. Tendrá que reconocer también Israel que no ha sido capaz, mientras que en las anteriores ocasiones sí que lo consiguió sin ningún problema. Efectivamente. Israel, como bien comentabas, tiene una doctrina que no es consentir que ningún actor regional de la zona se dote de capacidades nucleares. ¿Por qué? Porque eso iba a suponer que el actor que fuese se contemplaba en la paridad nuclear y convencional que puede tener con Israel. Entonces Israel, siendo un Estado pequeño, con poca población, tiene que tener una baza de superioridad con respecto de algún otro oponente. Por eso se creó, como bien has dicho, la doctrina Begin, que comenzó en el año 81, cuando el primer ministro decidió la destrucción de las instalaciones nucleares que tenía Saddam Hussein en Irak. Y como muy bien dices, en el año 2004 comenzó a hacer un seguimiento de las instalaciones nucleares del régimen de Bashar al-Assad en Siria y que culminó con la operación Ochard en el año 2007 destruyendo dichas instalaciones. De todo esto Irán ha aprendido. Claro. Y como Irán ha aprendido, Irán se ha dedicado a tener una serie de instalaciones nucleares, las cuales son redundantes porque no son únicas, las cuales están dispersas por el terreno, las cuales están en cierto modo protegidas. Hemos visto que la protección ha tenido muchos fallos, pero la protección no solamente era de tipo activo, sino que también era de tipo pasivo, como ha sido el enterramiento a gran profundidad de las instalaciones que has comentado de enriquecimiento de uranio, que son de Natanz y de Fordow. Y una vez sufrido el ataque, incluso con las famosas bombas especiales GBU-57, las que horadan los búnkeres, y que Estados Unidos utiliza sus capacidades, aquí la mesura en la respuesta la pone Irán, ¿no? Tiene una respuesta casi simbólica, decide no escalar el conflicto, es llamativo. Sí. Bueno, Irán es un actor tremendamente racional. Vamos a ir analizando despacito cómo se produjo la secuencia de acontecimientos. Nos habíamos quedado en la operación Rise and Lion. En esa operación se atacan una serie de objetivos. Allá hemos hablado de los convencionales, militares, de mando y control, y hemos visto que se ataca una serie de instalaciones nucleares por parte de Israel. Israel no tiene la capacidad de destrucción de objetivos enterrados a grandes profundidades. Entonces nos encontramos con la situación en la cual determinadas instalaciones, como pueden ser las plantas de Natanz y Fordow, Israel no pudo destruirlas. ¿Qué sí pudo haber destruido Israel? Todas aquellas instalaciones que no estaban bunkerizadas a grandes profundidades. Las más importantes que destruyó o degradó significativamente Israel fueron las instalaciones nucleares de Isfahán. En Isfahán, Irán tiene un gran complejo nuclear de transformación del uranio. Es decir, cuando el uranio se extrae de las minas,
pasa una serie de procesos industriales físico-químicos y hay que ponerlo en condiciones para poder ser centrifugado. Es decir, hay que transformar el uranio de uranio metálico a hexafluoruro de uranio, que es uranio gas. Bueno, pues todo ese proceso de la transformación físico-química del isótopo del uranio, por así decir, natural, se transforma en una serie de gas que ya pasaría a las instalaciones de centrifugación. Las instalaciones de centrifugación fueron las que no se pudieron bombardear por parte de Irán y destruir por parte de Irán. Y vamos con la segunda parte, que es la operación... de Israel. Sí. Vamos con la segunda parte, que es la operación Midnight Hammer. Claro. El presidente Trump le había dado a Israel en el mes de... Se nos está entrecortando... Se nos está entrecortando, José Ignacio, no sé por qué es, pero se está entrecortando tu señal mientras nos hablas de Midnight Hammer, de esa capacidad específica que aportó Estados Unidos con los bombarderos stealth y con esa bomba GBU-57 que puede horadar los búnkeres. Estaba contándonos José Ignacio Castro, analista de Minerva Institute y coronel, sobre esa operación Midnight Hammer. José Ignacio, es que te has empezado a entrecortar. No sé si ahora te podemos escuchar bien. No. Bueno, pues no vamos a poder seguir. José Ignacio, creo que se ha cortado definitivamente la comunicación. Bueno. José Ignacio. A ver si ahora por casualidad... Ahora sí te escucho. Tenemos un par de minutos. Vale, solamente comentar que la operación Midnight Hammer fue la que se produjo para la destrucción o la degradación, porque no tenemos constancia fehaciente, de las capacidades nucleares de enriquecimiento de Irán, que se encontraban enterradas a gran profundidad. Uh-huh. Y para eso solamente fue Estados Unidos, con sus bombarderos B-2 y con esa bomba que habías comentado, con la GBU-57, el que tiene esa capacidad de penetración a una gran profundidad. Por eso, teniendo en cuenta además que a primeros de junio había habido una serie de reuniones entre Netanyahu y el presidente Trump, muy posiblemente la operación Rising Lion y Midnight Hammer hubieran estado coordinadas. Claro. Se nos va acabando el tiempo, pero no me resisto a hacerte una última pregunta que te pido por favor que nos respondas lo más breve posible. ¿Esto puede tener al final un efecto contrario al que se busca y dejarle claro a los más radicales del régimen de los ayatolás que, como en Corea del Norte, la única garantía es tener bomba nuclear para que no te invadan? Pues es posible porque Irán ha tenido amargas experiencias desde la guerra con Irak y ahora mismo es posible que las voces que estén alzándose dentro de la República Islámica sean de los sectores más fundamentalistas. Vamos a pensar que Irán, en su racionalidad, intente negociar de algún modo para buscar una salida. Ojalá. José Ignacio Castro, coronel en la Reserva y analista de Minerva Institute, muchas gracias por tu análisis y por tu tiempo. Un abrazo, hasta la próxima. Un abrazo, muchísimas gracias. Hasta que hemos llegado, no hay tiempo para más. En esta edición de Pulso Geopolítico hemos hablado de construcción de buques militares, hemos reflexionado sobre una Europa unida en la defensa y también sobre la operación de Israel y Estados Unidos sobre Irán. Sean felices, pasen buena tarde y mañana más. Bontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Bontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web bontobel.com/am. Bontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión. En Castilla y León, todo nace sabiendo.
sabe a reconocer la excelencia de las cosas buenas, al arte de hacer feliz al paladar y dejar el corazón contento. Sabe a degustar estrellas y conservar nuestra historia para disfrutar del presente. Tierra de Sabor, el arte de degustar la vida. Junta de Castilla y León. Prepárate para la diversión en la Costa del Sol. Conoce las especies más salvajes de Selvo Aventura en Estepona. Diviértete aprendiendo en el delfinario de Selvo Marina en Benalmádena. Y viaja por el cielo de la Costa del Sol en el teleférico Benalmádena. La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable. La Hora de Miguel Ángel, todas las noches a las 12 en Radio Intereconomía. Radio Intereconomía.